Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a una enseñanza más de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio y un honor predicar la palabra de Dios, sabiendo que nosotros recibiremos grande recompensa de nuestro Padre Celestial. Y Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se van a conectar y que nos van a estar viendo en esta plataforma de Facebook. Y damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia que nos ha permitido estar aquí en este día. No pudimos estar en la casa de Dios para reunirnos juntamente los hermanos como cuerpo de Cristo, pero aquí estamos en nuestros hogares y damos gloria y honra porque así como está cayendo la lluvia, la nieve, eso es una bendición de parte de Dios también. Pero hoy en este día vamos a predicar la palabra de Dios y esperando que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos y que la palabra de Dios llegue a los corazones de cada uno de nosotros y podamos aprender más de la palabra de Dios y tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios. Así es que Dios bendiga a cada uno y esperamos que compartan también este video con los demás hermanos, con los amigos, que cada uno de ustedes, hermanos, puedan compartir este video con sus familias, con que no han creído en Cristo, con otros hermanos, para que ese es el propósito de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que puede transformar las vidas, puede transformar los corazones. Así es que vamos a orar en esta hora y aquí mi esposa está acompañándome, aquí está enfrente conmigo y para juntamente con ella también vamos a estudiar la palabra de Dios juntamente con ustedes. Y no se fijen en los errores, no se fijen en qué es lo que mal dije. Yo no soy un predicador, pero a Dios le ha placido que se predique la palabra y yo solamente voy a ser un instrumento para que Dios hable a través de mi boca. Así que vamos a orar en esta hora para que Dios sea encargado en todo lo que hagamos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, te damos honra y gloria, Padre. En esta hora te rogamos que tu Santo Espíritu sea guiándonos, sea enseñándonos, Padre, para poder aprender más de tu palabra. Te rogamos por mis hermanos que están allí enfrente viendo la palabra de Dios que va a ser predicada en esta hora. Te rogamos por sus vidas, por sus familias, Señor, que tú seas dándoles y prosperándoles en todo, Señor, en tu conocimiento. Y te rogamos, Padre, por aquellos hermanos que están enfermos en los hospitales. También te rogamos por Fidel Soto. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu mano y tu misericordia esté con ese hombre, Fidel Soto, Señor, y que lo levantes, Señor, y para que él dé testimonio de las grandezas que tú tienes para con cada uno de ellos. Y te rogamos por su sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, todo lo ponemos en tus manos en esta hora, Padre. Amén y amén. Y así Dios bendiga a mi hermano Miguel Quintero, que ya está con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Así es que Dios bendiga a él y a su familia. Así es que vamos a estudiar la palabra y este título de la enseñanza de hoy se titula Salvo y santificado en Cristo Jesús. Así es que ese es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, que Él nos vino a salvar y el propósito es para que nosotros seamos santificados, seamos un pueblo escogido por Él, para que nosotros podamos hacer y agradar en todo lo que tiempo que estemos nosotros en esta tierra. Nosotros vivamos en obediencia, en santidad ante Él, porque Dios es un Dios santo y poderoso. Y yo les voy a invitar a que busquen en la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, verso 13.
capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 13 en adelante. Ahí vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Así es que vamos a leerla, la palabra de Dios de esta manera. La palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es que esta es la palabra de Dios que vamos a estar estudiando y esperando que sea de beneficio y de edificación para cada uno de nosotros. Así es que vamos a estudiar la palabra de Dios. Hace unas semanas estuvimos enseñando en la casa de Dios sobre el llamamiento que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y el llamamiento de Dios tiene un propósito. Estudiábamos la semana pasada sobre el llamado o que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Y según ese conocimiento anticipado de Dios, nosotros fuimos elegidos para ser obedientes, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, Dios nos ha llamado según su poder, su misericordia, porque nosotros no hemos hecho nada para recibir esa gran misericordia que Dios tuvo con nosotros. Porque nosotros conocemos que la palabra de Dios dice que nosotros hemos pecado contra Dios y nosotros merecíamos la condenación eterna. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros somos salvos. Y de eso es lo que vamos a estar viendo hoy en esta enseñanza de la palabra de Dios, que nosotros somos salvos por la misericordia de Dios, pero así como Dios nos ha salvado, nosotros debemos de vivir en este mundo apartados y santificados solamente para Dios. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Fuimos salvos y santificados en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios que leímos en esta hora, Dios nos ha elegido, como les dije al principio, elegidos según su presciencia. Ahora, Él dice que nos ha reservado una herencia incorruptible, reservada e incontaminada, y esa herencia está en los cielos. En el 1 Pedro 1:3 eso lo dice. Entonces nosotros debemos de saber que esa herencia que nosotros tenemos reservada en los cielos y guardada allá con cada uno de nosotros, mientras estemos en esta tierra esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos de apartarnos y de ser sobrios en toda la manera de vivir que estemos en esta tierra. Y la palabra de Dios dice allí en 1 Pedro 1:13, dice la palabra de Dios, la que leímos, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, el apóstol Pedro está hablándonos a cada uno de nosotros que nosotros, por tanto, esa palabra por tanto que él había escrito anteriormente, que nosotros fuimos escogidos según la presciencia de Dios y tenemos una herencia reservada en los cielos. Ahora, él empieza diciendo, por tanto, que sabemos todas esas cosas, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces nosotros debemos de vivir en este mundo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Esta frase
la idea de esta frase que el apóstol Pablo nos da a entender significa esa palabra ceñidos vuestros lomos, que nosotros debemos de estar siempre preparados. Como en el antiguo tiempo, cuando Moisés escribió en el Éxodo 12, verso 11, él estaba hablando de esta frase que estuviéramos preparados. Ceñidos vuestros lomos significa que nosotros debemos estar preparados. En la manera de que nosotros debemos estar preparados, el pueblo de Israel estaría preparado para la salida de Egipto, porque Dios había de libertar a su pueblo de la esclavitud y de la muerte, que la plaga última que Dios trajo al pueblo de Israel, la muerte de los primogénitos. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, a Moisés, que sacrificaran una Pascua, que hicieran la Pascua. Y Dios les dijo que ellos deberían de permanecer y comer esa Pascua de esta manera. Yo voy a leer lo que dice Éxodo 12, 11. Y dice la palabra de Dios así: y lo comeréis así. Estamos hablando de ceñir los lomos, pero en esta ocasión está hablando del entendimiento. Cuando dice el apóstol Pedro que nosotros debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento, está haciendo que nuestra mentalidad debe estar preparada y pensando siempre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Éxodo 12:11 dice: y la comeréis así. Está hablando de la Pascua. Dice: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahora, ellos deberían de prepararse para comer esa Pascua, y deberían de estar preparados, con la ropa ceñida, con los calzados en los pies, con el bordón en la mano, listos para emprender el viaje. Así la iglesia de Cristo no debe de poner su mira en las cosas de la tierra. Nosotros debemos de tener siempre el entendimiento, como dice el apóstol Pedro, dice que estén ceñidos vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, con el entendimiento que nosotros tenemos que Cristo va a venir, nosotros debemos estar siempre ceñidos, dispuestos y preparados, listos para irnos con Jesucristo cuando Él regrese por su iglesia. Entonces, el pueblo de Israel debería estar vestido, listo y con todo, como decimos muchos en muchos lugares, como bien puesto el cinto, o es una expresión que nosotros bien puesto los pantalones para salir o hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros como iglesia debemos estar listos, debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, en el Evangelio de Lucas, él escribió en Lucas 12:35, cómo nosotros debemos estar preparados como iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas lo dice de esta manera en Lucas 12:35, y dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Entonces nosotros, ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Entonces dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces, aquí está hablando de que nosotros debemos de ser hombres que guarden a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando Él llegue, abran enseguida. Nosotros debemos estar siempre preparados, expectantes a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted está preparado, o si usted o su pensamiento está siempre pensando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lo es así, siquiera
usted debe de vivir en este mundo como que si nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no somos para siempre. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido con un propósito. Y ese propósito es que nosotros anunciemos la verdad, la palabra de Dios, que anunciamos a Jesucristo como Salvador, como Señor, que Él salva a toda la humanidad. Así es que hay un requisito para esa salvación, es creer solamente en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces nosotros debemos de estar siempre listos, preparados, ceñidos vuestros lomos de vuestro entendimiento. Entonces, sabiendo nosotros que Cristo viene, nuestros pensamientos deben de estar siempre pensando en su venida. Y no vivir el resto del tiempo que nos queda en esta tierra como que si Jesucristo nunca hubiera de venir. Por eso nosotros debemos estar, dice el 12:36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Nosotros debemos estar preparados, listos siempre para cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros seamos arrebatados juntamente con toda su iglesia. Y no nos encontremos durmiendo, porque la palabra de Dios siempre nos llama la atención a que nosotros debemos de estar siempre velando. Nosotros debemos de estar siempre atentos a lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo en el mundo entero, la palabra de Dios dice en Mateo 24 que son principios de dolores. Entonces, la iglesia de Dios no debe de amedrentarse por lo que está sucediendo en el mundo, sino que nosotros debemos de ser sobrios, de estar siempre en nuestro entendimiento, que esas son señales de la venida de Cristo. Entonces, como nosotros tenemos el conocimiento de que Cristo viene pronto, nosotros debemos estar esperando esa venida. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 25, habla de unas 10 vírgenes. La palabra de Dios dice en Mateo 25:1 que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando, dice, sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pero dice que de 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Ahora, ¿en cuál de los dos grupos usted se coloca? Porque usted sabe, yo no sé su vida, yo no sé cómo está usted esperando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted es una de las 5 prudentes o una de las 5 insensatas, porque la palabra de Dios dice, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces nosotros debemos de ser prudentes y no insensatos, porque si las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, eso da a entender que ellas no estaban preparadas, porque ellas tenían que salir a recibir al novio cuando él viniera, y esas lámparas deberían estar llenas de aceite y reserva más para poder seguir echándole a esa lámpara para que esa lámpara siguiera encendida. Ahora, las malas prudentes, dice la palabra de Dios en el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Eso se llama estar siempre velando, de ser prudente, de ser sobrio en la manera de estar esperando. Eso es lo que Dios nos ha llamado, y mientras estamos en este mundo debemos de estar esperando a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado y ahora nosotros debemos de, por eso nos ha salvado, por eso nos ha santificado y por eso estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra dice, y tardándose en el esposo, en el verso 25:5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, todas se durmieron, todas cabecearon, las 10, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Pero el resultado fue que cuando a la medianoche, dice, se oyó un clamor y aquí viene el esposo a salir a recibirles. Ahora, cuando
el novio aparece en esta escena. Las 5 estaban dormidas. Las 10 estaban dormidas. Las 10 se levantaron cuando oyeron el clamor y dijeron, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las 10 se levantaron a recibirle. Pero sucedió, fíjese, eso es lo que nosotros como iglesia, si no estamos preparados, si no estamos velando, si no ceñimos nuestros lomos del entendimiento, está hablando del entendimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si estas prudentes se levantaron, las 10 se levantaron, pero lo que sucedió, dice, a la medianoche se oyó aquí un clamor y viene el esposo a salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas tenían sus lámparas con poco aceite. Las prudentes dice que tomaron sus lámparas y tomaron consigo una vasija con aceite para poder ellas mantener esa lámpara encendida. Pero las insensatas no lo hicieron. Las insensatas dijeron, con esto nos basta, ¿para qué tenemos que hacer más cosas o tener más aceite? Pero lo que sucedió, tardó el esposo y sucedió que se acabó el aceite de ellas. Pero cuando vino el Señor o el esposo, ellas pidieron prestadas a las prudentes que tenían también aceite. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, ¿quiénes fueron los que entraron a las bodas? ¿Las insensatas o las prudentes? Claro que las prudentes son las que entraron porque ellas estaban preparadas. Las insensatas no tenían el aceite, no estaban preparadas para recibir al esposo. Mientras ellas iban, fíjese, ellas esperaron hasta el último momento para ir y a conseguir aceite para sus lámparas. Pero las prudentes, ellas lo tenían, ellas estaban preparadas, pero mientras ellas iban a buscar, sucedió que las que estaban preparadas con él, dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mientras no se cierre la puerta, nosotros tenemos la oportunidad de estar preparados. Porque cuando se cierre la puerta, va a ser demasiado tarde. Va a ser como en el tiempo de Noé. Y la palabra de Dios nos enseña igual. En toda la palabra de Dios del Nuevo Testamento nos enseña que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente estaba vendiendo, estaba casándose, dándose en casamiento, y no entendieron hasta que Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Noé fue pregonero de justicia. Noé advirtió a la humanidad que venía un gran diluvio sobre la tierra mientras él preparaba el arca. Pero sucedió que la gente se burlaba, la gente no quería obedecer, no entendió hasta que vino el diluvio. Estas insensatas entendieron hasta la hora que el esposo vino, y ellas, en vez de salir con el esposo, ellas salieron a buscar, y cuando sucedió que salieron a buscar, se cerró la puerta. Se cerró la puerta y no entraron a las bodas con nuestro Señor. Así es que después, dice el versículo 11 del 25, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso es que nosotros debemos de ceñir vuestros lomos de vuestro entendimiento, para que nosotros estemos preparados, velando en todo el tiempo. Velando no significa que no vamos a dormir, sino que vamos a estar siempre en la expectativa y viendo nosotros lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo son principios de dolores. Nosotros sabemos que la venida de Jesucristo está cerca. Nosotros debemos de velar, dice, velad pues, porque no sabéis la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, nosotros, como estas vírgenes, estas 10 vírgenes, empezando el 25:1, dice que el reino de los cielos será semejante. Entonces, si nosotros podemos entender esta palabra, Jesús está hablando esta parábola de las 10 vírgenes, porque dice que el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Ahora, usted considere si es prudente o es insensato. Si no está velando, si no está su entendimiento, aunque sabe muy bien, usted sabe muy bien que la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que la venida de Jesucristo está cerca. El apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5, versículo 1, dice que acerca de los tiempos, dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, acerca de los tiempos, nosotros como iglesia, los que no son cristianos, ellos no saben. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de anunciar que Cristo viene. Pero como iglesia que somos, nosotros debemos estar preparados. Porque acerca del tiempo y de la hora, nosotros, dice el apóstol Pablo, no tenéis necesidad de que os escriba. Nosotros ya sabemos que la venida de Cristo viene y por eso debemos estar velando en todo tiempo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lo cree, escriba amén o diga un amén como para saber si me están escuchando. Entonces continuamos. La palabra de Dios dice, sed sobrios. En el capítulo que estábamos leyendo, en el verso 13, ya vimos que nosotros debemos de estar, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y dice la palabra de Dios en la segunda parte del versículo, dice ser sobrios. Ser sobrios, hay otra palabra ahí, ser sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, la palabra ahí, sed sobrios. La palabra sobrio ahí está, es que nosotros debemos de permanecer en nuestros 5 sentidos. Una persona cuando está embriagada dice no está sobrio o está embriagado. Nosotros debemos estar en nuestros 5 sentidos, esperando. Dice que esperando por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Recuerden, nosotros somos salvos por fe. Entonces, si nosotros somos salvos por fe, la salvación aún no se ha manifestado. Nosotros somos salvos por fe, pero esa salvación se va a manifestar cuando Jesucristo sea manifestado. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros somos salvos por fe, por la fe en Jesucristo. Ahora, nosotros debemos permanecer sobrios esperando esa salvación que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, nosotros debemos de permanecer sobrios en la manera que Satanás siempre está tratando de engañar a la humanidad. Desde el principio de la humanidad fue así.
cuando la serpiente dice que engañó a Eva en Génesis capítulo 3, habla la escritura que la serpiente, que era uno de los animales que Dios había creado, era uno de los animales más astutos que Jehová a Dios había creado, pero con su astucia engañó a Eva. Ahora, nosotros debemos de ser sobrios, no dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar en lo que hemos creído hasta que esa manifestación de la gracia se manifieste, cuando Jesucristo aparezca. Ahora, nosotros debemos de permanecer siempre, ser sobrios, esperando por completo eso. El apóstol Pedro escribió en el capítulo 5, verso 8, él le dice a la iglesia misma, en esa carta que escribe el apóstol Pedro en el 5:8, dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, Satanás, como les dije, desde el principio de la creación, cuando Dios formó a Adán y a Eva, los puso en el huerto, Satanás trató, o lo hizo, no lo trató, sino que engañó a Adán y a Eva. Y por eso ellos pecaron ante Dios. Por eso ellos, desde allí la humanidad quedó apartada, separada de Dios. Entonces, por eso la humanidad necesita la salvación. Necesita un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir en esa cruz del Calvario por todos nosotros. Y por esa gracia, por ese don inmerecido, por ese regalo de Dios, nosotros somos salvos. Y esa manifestación, esa salvación se va a manifestar cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Entonces nosotros seremos transformados, seremos llevados al cielo juntamente con toda la iglesia que espera a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros debemos ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros debemos de tener cuidado de ser sobrios en eso, porque Satanás siempre está usando las mismas estrategias de engañar al ser humano. Y siempre usa sus mismas estrategias tratando de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea desviada de la verdad. El propósito de Satanás es desviar la fe del ser humano a otras cosas o a otros dioses falsos o dioses ajenos que no es Dios, el Dios Todopoderoso. Así es que nosotros debemos permanecer sobrios en cuanto a las acechanzas del diablo, porque él siempre anda buscando alrededor, buscando a quien devorar. Así es que la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:6, dice: por tanto, no durmamos. Esa palabra de que eso está escribiendo a la iglesia. Nosotros no debemos de dormir, por lo tanto no durmamos. Satanás siempre está buscando la manera. Nosotros debemos permanecer sobrios, velando en nuestros 5 sentidos, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Nosotros, como les dije, debemos de ser como esas vírgenes prudentes, estar siempre velando y no ser como las insensatas. Debemos decir: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice: pues los que duermen de noche se duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, que somos de Cristo, dice: seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Esa coraza de fe es la que nosotros tenemos para salvación. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Entonces la fe viene de parte de Dios, la salvación viene de parte de Dios. Nosotros no hicimos absolutamente nada para obtener esa salvación, sino la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es lo que nos debe de mantener, esa fe en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, esa esperanza de salvación como yelmo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le damos gloria a Dios por eso, porque esa gracia es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hicimos, como les dije, absolutamente nada, sino que nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios y según la misericordia de Dios. Porque nosotros merecíamos, porque la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces nosotros merecíamos la muerte, pero la dádiva, el don de Dios en Cristo Jesús nos ha salvado. Nosotros somos salvos por esa gran misericordia, que aunque nosotros merecíamos la muerte, Dios nos dio ese regalo de la salvación. Y eso, por eso es que estamos nosotros alabando y glorificando, y debemos de vivir en esta vida sobria y ceñidos los lomos de vuestro entendimiento y esperando esa salvación que va a ser manifestada. Así es que no volteemos a derecha ni izquierda, sino que permanezcamos siempre perseverando en lo que Dios nos ha llamado, en lo que Dios nos ha elegido. Porque si nosotros perdemos de vista ese llamado de Dios, o ese llamado de parte de Dios, y nosotros nos enfocamos más en este mundo, en esa tierra, que en lo verdaderamente eterno, porque estas cosas en esta vida son temporales, pasajeras, pero lo de Dios, la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Ahora, nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos y les dijo en Lucas 21:34, cuando nosotros quitamos la mirada de esa salvación que Dios nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha guardado una herencia incorruptible e incontaminada en los cielos para nosotros, si nosotros quitamos la mirada del cielo donde está Cristo sentado y nuestra mirada está en la tierra, Jesús dijo a sus discípulos en el Lucas 21:34, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y el 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es una advertencia fuerte, que si nosotros, Jesús dice, mirad por vosotros mismos, mirad también por vosotros mismos. Mirad, nosotros debemos de mirar qué es lo que estamos haciendo. Es una advertencia que nosotros no debemos de pasar por alto. Cuando en algún lugar hay advertencias sobre algo, debemos de poner atención, no invalidar esa advertencia. Si usted invalida en algún lugar que se dice, hay advertencia, por ejemplo, en un lugar, en un lago, está un sign que dice, hay advertencia, puede haber cocodrilos, no puede meterse, pero usted decide hacerlo, invalida lo que está, la advertencia que está allí, y sucede que usted es devorado por un cocodrilo. Pero en la vida cristiana, en la vida espiritual, nosotros podemos perder la eternidad, porque la palabra de Jesús dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Entonces nosotros vivimos en esta vida cargados en los afanes
de esta tierra, en los afanes de este mundo. Pero sucederá que si nosotros estamos cargados de todos esos glotonería, afanes, embriaguez de esta vida y venga de repente sobre nosotros aquel día, entonces nosotros no estamos esperando, no somos sobrios esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cargados en los placeres de este mundo, en las embriagueces, en los deleites. El apóstol Pablo escribió que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos más que de Dios, más amadores de sí mismos y de los deleites más que de Dios. Entonces, si nosotros estamos viviendo de esa manera, amándonos a este mundo, amando más los deleites que de Dios, ese día va a venir como de repente. Va a venir de repente porque el día y la hora no la sabemos. Nadie la sabe. Nadie puede decir qué día va a venir el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que velar, estar esperando, siempre expectantes, siempre esperando que nuestro Señor regrese para que nosotros seamos dignos. Porque dice la palabra de Dios allí: velad pues en todo tiempo orando, que seas tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nosotros no debemos de mirar hacia atrás, no debemos de poner la mira en las cosas de esta tierra, porque la mira siempre la debemos de poner en el cielo donde está Cristo sentado. Eso lo dice Colosenses capítulo 3, verso 2. El capítulo 3 de Colosenses, verso 1 dice que si vosotros habéis resucitado con Cristo, nosotros como hijos de Dios hemos resucitado por medio del bautismo. Ahora, si vosotros habéis resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo, buscáis las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y el versículo 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así es que nosotros debemos de tomar esa advertencia de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes en esta vida. Nosotros debemos de ser sobrios y velad. Nosotros debemos ser sobrios y velad. Entonces, la palabra de Dios dice, en el versículo 14 de Primera de Pedro, donde tenemos la enseñanza, Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes. Ahora, si nosotros hacemos todo esto, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No significa que usted era ignorante en total. Lo que está hablando es la ignorancia ante el conocimiento de Dios. Porque así vivíamos en otro tiempo. Vivíamos ignorantes a la vida o a la voluntad de Dios. Por eso hacíamos toda clase de maldad. Por eso hacíamos cosas que no le agradaban a Dios. Pero ahora, como hijos obedientes, como hijos que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Él, ahora nosotros debemos de vivir como hijos obedientes. Por eso ya dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Recuerden lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. Que a los que creen, a los que reciben a Jesús, dice, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios, pero también debemos ser obedientes. Como hijos obedientes, no debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos, dice, estando en vuestra ignorancia. Ahora nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Ahora no debemos de vivir como hijos desobedientes. El que desobedece a Dios es hijo de Satanás. Porque la Biblia dice que todo aquel que practica el pecado o todo el que hace pecado es hijo del diablo. Ahora, si usted y yo somos hijos de Dios, debemos de andar en obediencia en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice, fíjese, como hijos obedientes no debemos de conformarnos a los deseos que antes
de que conociéramos a Cristo, estábamos en vuestra ignorancia. Ahora debemos de vivir conforme a ese llamado, conforme al llamamiento. Por eso Dios nos salvó y nos santificó. La palabra santificado significa apartado para Cristo solamente. Ahora Dios nos salvó y también nos ha santificado, nos ha apartado. Ahora somos un pueblo, somos unos hijos de Dios. Por eso dice Tito 2:11. Tito 2:11 dice el apóstol Pablo de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, la salvación y la santificación, fíjese, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero no todos han obedecido. Por eso, si usted ha obedecido, usted es un hijo obediente. Pero si no ha obedecido, tiene que aceptar a ese Cristo, a ese Salvador del mundo, para que usted sea un hijo obediente. Por eso dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles, estamos en Tito 2:11, y el verso 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, fíjese, a los deseos mundanos, a los que antes teníamos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobrio, esta es la palabra sobrio otra vez. Debe haber sobriedad en nosotros. Debemos de vivir para Dios. Debemos de renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos que antes teníamos. Porque ahora somos un pueblo de Dios. Somos un pueblo escogido. Según su presencia, según su misericordia, Él nos ha llamado. Y por eso nosotros debemos de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo, en este mundo, dice, sobria, justa y piadosamente. Así es como los hijos obedientes de Dios debemos de vivir. Así es que sigue diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, dice el apóstol Pablo hablándole a Tito, y dice, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, esta palabra no es fácil, no es suave, como muchos piensan. Aunque esta palabra muchos no pueden decir amén, porque a muchos no les agrada. Pero nosotros como hijos obedientes debemos de disciplinarnos, debemos de ser sobrios, esperando la venida, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque es una verdad, si usted y yo no nos guardamos ante todas estas cosas que habla la palabra de Dios, de guardarnos de los deseos mundanos, de los deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia, cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente, será un día que muchos lamentarán. Pero nosotros que predicamos la palabra necesitamos hablar lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no tenemos que alivianar la palabra, porque nosotros llevaríamos mayor condenación, porque nosotros somos los que estamos enseñando la palabra de Dios. Y si en aquel día Dios va a decir por qué no hablaron, por qué no exhortaron a lo que la gente, cómo debería de vivir, cómo deberían esperarme. Entonces la palabra de Dios tenemos que predicarla tal y como está escrita. Y esto, el apóstol Pablo dijo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Entonces, nosotros siempre debemos de vivir en esta vida como hijos obedientes y no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia. Porque nosotros en el tiempo pasado, nosotros no éramos buenos, nosotros éramos de lo mal, vil y menospreciado. Pero
Eso era la vida anterior de nosotros. Uno que me conozca o que me haya conocido en el pasado, yo viví de esa manera. Pero Dios le ha placido, Dios me ha llamado a predicar su palabra y Él nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Dice Efesios 2, capítulo 1. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, dice, la corriente de este mundo conforme. Fíjese, ponga atención a lo que dice aquí. Dice, en los cuales anduvisteis en el tiempo pasado, en lo que nosotros éramos en el tiempo pasado, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. Entonces, todo el que sigue la corriente de este mundo, está haciendo los deseos o el propósito o la voluntad del príncipe de este mundo. Y nosotros sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Dice que siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, nosotros por naturaleza éramos hijos de desobediencia, pero el apóstol Pedro dice como hijos obedientes. Ahora dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Pero ahora, antes éramos desobedientes, ahora somos hijos obedientes. Por eso como hijos obedientes ya no debemos de conformarnos a esos deseos que antes teníamos, porque dice que es el espíritu, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está la gracia de Dios, pero Dios que es rico en misericordia, es la misericordia. Nosotros no somos salvos, otra vez lo repito, nosotros no somos salvos porque nosotros somos buenos. Nosotros somos salvos por la gracia, por la misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y por eso debemos de ser como hijos obedientes. Si usted está escuchando y usted no ha obedecido al Evangelio, necesita ser obediente a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. No somos perfectos, no somos como mucha gente cree que nosotros no pecamos. Sí, nosotros pecamos todavía porque estamos en este cuerpo. Pero la gracia y la misericordia que Dios tuvo para con cada uno de nosotros, Dios amó a la humanidad por completo. Dios dio a su Hijo en Juan 3:16, usted conoce ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Usted debe de creer así como yo creí en nuestro Señor Jesucristo, y la gracia y la misericordia. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Así es que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso es la misericordia de Dios, y como hijos de Dios, como hijos obedientes, ya no debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, debemos de apartarnos, de santificarnos cada día para hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos de presentarnos nosotros como un sacrificio vivo, dice Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo.
apartados, santificados, porque Dios es un Dios santo, acuérdense. Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha santificado para servirle a nuestro Dios. No hay otro Dios que se llame Dios que pida o que pida santidad a todo aquel que le sigue. Solamente Jehová de los ejércitos, Dios, el Dios Todopoderoso, manda a todo aquel que se acerca a Él, que se santifique, que se aparte, que no se contamine, que no peque deliberadamente ante Él. Por eso nosotros debemos de entregarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nosotros debemos de presentarnos ante Dios como un sacrificio santo, agradable a Dios. El verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo nosotros, si seguimos como hijos obedientes, no debemos de conformarnos a este siglo, sino dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo la vamos a conocer? Nosotros tenemos el entendimiento de parte de Dios, qué es lo que le agrada y qué no le agrada. Entonces, tenemos que no amoldarnos al mundo, tenemos que ser apartados porque Dios nos ha santificado, Dios nos ha apartado, nos ha hecho una nación santa, usted sabe. Y dice que no os conforméis, sino transformados por medio de la renovación. Ya en los pensamientos que antes teníamos en vuestra ignorancia, ya no debemos de vivir de esa manera. Ahora, tenemos que renovarnos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Esta es la manera que nosotros, no vivir en el tiempo pasado de vuestra ignorancia. Ahora conocemos a Dios. Ahora somos hijos obedientes ante Dios. Y por eso no debemos de conformarnos a este siglo viviendo como vive todo el mundo, la mayoría de las personas haciendo lo que no le agrada a Dios. Pero nosotros tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento y saber cuál es la voluntad de Dios, y es por medio del entendimiento. De otra manera, no podemos conocer a Dios si no nos renovamos en nuestra mente, nuestro entendimiento, y si no escudriñamos la palabra de Dios, nunca vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Así es que nosotros debemos de dejar todas esas cosas. Debemos de ser como hijos obedientes y hacer la voluntad de Dios. Debemos de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros ya no debemos de vivir como en la vida antigua. Nosotros ya tenemos que dejar la vida pasada, la antigua, nueva, y andar en una vida nueva, según Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe a los Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre. Despojados del viejo hombre. Eso no nos gusta, porque es la palabra de Dios nos enfrenta. La palabra de Dios nos enfrenta y a veces no nos agrada esas palabras, pero lamentablemente están escritas allí, y nosotros como hijos obedientes tenemos que obedecer, aunque no nos guste. A la carne no le guste, pero la carne no heredará el reino de Dios, sino que el Espíritu es el que viene de parte de Dios. La carne va a morir, va a quedar en esta tierra, se va a hacer polvo otra vez. Por eso nosotros debemos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice Efesios 4:22, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, otra vez la palabra ahí, renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad
Dios, cuando creó al ser humano en el huerto del Edén, Dios lo creó perfecto. Dios creó al hombre perfecto porque Él lo creó a imagen. En Génesis 1:27 dice que Él creó al hombre a su imagen de Dios lo creó. Entonces Dios creó al ser humano perfectamente. Pero en Génesis capítulo 3 vemos cuando el hombre decidió desobedecer a Dios y quedó en pecado, toda la humanidad. Así es que nosotros, Cristo Jesús vino a este mundo a morir por todos los pecadores. Como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Yo soy un pecador y por eso necesito la salvación. Yo necesito a Cristo Jesús en mi corazón y por eso debo de vivir como hijo obediente y no seguir en los deseos que antes tenía en mi ignorancia. Ahora debo de vivir para Dios. Ahora debo de vestirme, despojarme del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que antes tenía. Porque ahora Cristo me ha hecho una nueva naturaleza. Cristo me ha rescatado. Por eso debemos de vivir una vida nueva. El apóstol Pablo escribe a los 2 Corintios 5:17, dice, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Debemos de vivir en la nueva imagen del hombre que creó Dios en Génesis 1:27, a la imagen de Dios. Pero como el hombre por el pecado perdió la imagen de Dios, en Cristo Jesús nosotros podemos recuperar esa imagen creados según Dios. Tenemos que revestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia que Dios nos justificó, en santidad que Dios nos santificó y en la verdad que es Cristo Jesús. Así es que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios y en Él en Él nos movemos y en Él somos todo. Por eso debemos de vivir como hijos obedientes, no conformarnos a los deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia. Debemos de vivir para Él, apartarnos para Él. Y la razón por qué Dios demanda santidad al ser humano, porque Dios nos salvó. Ese es el título. Dios nos salvó y nos santificó en Cristo. Ahora, Dios nos salvó y también nos llama a la santificación. Por la razón de que Dios es un Dios santo. Si Dios nos ha llamado, Dios es un Dios santo. Y para eso necesitamos santificarnos. Nosotros debemos de vivir y de apartarnos de toda la contaminación que podamos, porque Dios es un Dios santo y poderoso. En el estudio que estamos leyendo en 1 de Pedro 1:15, la palabra de Dios dice, sino como aquel que os llamó para salvarnos, dice, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es la razón que Dios nos llama a la santidad. Dios no demanda santidad al ser humano por nomás así. Él demanda santidad porque Él es un Dios santo. Él es un Dios santo y demanda santidad a todo aquel que se acerca a Él. Por eso dice en Hebreos 12:14, dice que seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces tenemos que seguir la paz primeramente para con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá a Dios. Por eso Dios demanda santidad y no es para que nosotros estemos jugando al cristiano. Nosotros no debemos estar jugando al cristiano que pues ahí para irla pasando. No, nosotros debemos apartarnos de todo eso que dice la palabra de Dios y vivir en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, eso está escrito, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Eso lo dijo Jehová en el Éxodo, en el monte Sinaí, cuando Dios habló con Moisés. En Éxodo 19:5, Jehová le dice a Moisés, cuando él le dio las ordenanzas ahí en el monte Sinaí, él le dijo, diles estas palabras al pueblo. En Éxodo 19:5 él le dijo, ahora pues, así si dieres oído, a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y el verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esas son las palabras que Moisés escuchó de parte de Jehová y dijo, a estas lo tienes que enseñar al pueblo. Ustedes son para mí un especial tesoro. Ustedes son un reino de sacerdotes, para mí, apartados, santificados, para hacer. Por eso yo los saqué del pueblo de Egipto. Entonces, por eso, el pueblo de Dios no podía servir en Egipto a Dios. Él dijo, tienen que salir a servirme. Porque el pueblo de Dios siempre es apartado para Dios. Y no puede servir en medio de la inmundicia. Aunque nosotros vivimos en este mundo, nosotros no somos del mundo. Debemos de apartarnos de todo eso, de todos esos deseos mundanos que antes teníamos en vuestra ignorancia. Ahora, pero usted dirá, solamente al pueblo de Israel le dijo. El pueblo de Israel fue elegido de parte de Dios, sí, pero nosotros, la iglesia de Dios, somos apartados, somos un pueblo de Dios también. Nosotros como iglesia somos un pueblo de Dios ahora. Nosotros éramos llamados gentiles, pero ahora ya somos un pueblo de Dios. Ahora somos llamados, apartados para Cristo. Por eso Dios nos ha llamado. Él le dijo, el mismo apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros también, nosotros somos un linaje escogido de parte de Dios, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el propósito de Dios, porque Dios es un santo, Dios demanda santidad. Entonces, Dios es santo y por eso demanda la santidad para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros somos un pueblo escogido de Dios, también el pueblo de Israel. Nosotros somos un pueblo escogido de parte de Dios. Pero dice el versículo 10 de 1 de Pedro 2:10, dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, nosotros no éramos pueblo, éramos gentiles, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado esa misericordia. Es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia. Les digo, nosotros por la pura misericordia, solamente la pura misericordia que nosotros nos ha salvado Dios. Y de eso debemos de estar agradecidos. Debemos de vivir en santidad para Dios, porque Dios demanda la santidad para cada uno de nosotros. Porque nosotros merecíamos la muerte, pero Dios en su grande amor y en su misericordia nos ha perdonado, nos ha salvado de la condenación eterna. Así es que nosotros no debemos de vivir en este mundo como nosotros nos plazca, conforme a los deseos que nosotros teníamos antes en nuestra ignorancia. Por eso el apóstol Pablo dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La carne no heredará el reino de Dios, como lo dije al principio, pero los deseos están en nosotros. Los deseos carnales que batallan contra el alma de nosotros. La alma es la que necesita la salvación, pero los deseos carnales que hay en nosotros batallan. Es una lucha, una batalla, que yo quiero hacer lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que desea mi carne, pero el alma desea ver la gloria de Dios,
como decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios, pero la carne quiere hacer la voluntad de la carne y hacer los deseos que nosotros teníamos antes de conocer a Jesucristo. Por eso nosotros dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación y considerar vuestras buenas obras. Por eso nosotros debemos de vivir, de dar ejemplo, de dar testimonio que realmente nosotros somos transformados, de que realmente somos renacidos, como dice 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 1, 3, perdón, que dice que nosotros somos renacidos por la simiente de la palabra. Dice 1:23 que nosotros somos renacidos por medio de la palabra de Dios. Nosotros somos una nueva naturaleza. Por eso debemos de mantener buen testimonio para con los demás, porque dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, en los que no conocen a Dios todavía, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El testimonio de nosotros depende mucho para que otros seres humanos o otras personas puedan ser salvos por el testimonio mío y el testimonio de usted, para que la gente, en vez de murmurar como que somos de malhechores, ellos vean en nosotros que somos testimonio que Dios realmente ha transformado nuestra vida, porque Dios nos ha puesto en este mundo para dar testimonio. Dios nos ha llamado, como dice allí en 1 Pedro 2:9, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Debemos de dar testimonio. Mateo dice que nosotros somos la luz del mundo. Mateo 5:14 dice que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, dice que no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino se pone sobre el candelero, para que así alumbre a todos los hombres. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Entonces el testimonio de nosotros es muy importante para con los de afuera, para con los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros debemos de abundar en todo eso, porque Dios es un Dios santo. Dios nos ha apartado, Dios nos ha santificado, y como Dios es un Dios santo, nosotros debemos de vivir en santidad delante de Él. Debemos de vivir una vida que agrade a Dios. Porque 1 Tesalonicenses 4:1, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, le dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces nosotros cada día debemos de abundar más y más, conforme a más conocimiento tengamos acerca de la voluntad de Dios. Nosotros debemos de conducirnos y abundar más y más en lo que agrada a Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El apóstol Pablo había instruido al pueblo, y había instruido a todas las iglesias que él escribía. Él personalmente había instruido al pueblo. Él dedicaba tiempo en instruir, en escudriñar la palabra de Dios. Él no perdía tiempo en enseñar a la iglesia. Por eso la iglesia debe de ser enseñada, debe ser instruida por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos puede dar salvación, es la que nos enseña quién es Cristo, cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Estas enseñanzas vienen de parte del Señor Jesús. Por eso Él demanda santidad para nosotros, porque Él es un Dios santo. Dice, pues la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Porque si usted no sabía la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios.
es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Todas estas cosas debemos de apartarnos de hacer todo eso, no como antes lo hacíamos. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Esa es otra cosa que no debemos de hacer, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Ese es el llamamiento de Dios, salvo y santificado en Cristo. Ahora, Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación, porque Dios es un Dios santo, un Dios que todo aquel que se acerca a Él necesita santificarse, necesita apartarse para Él y vivir apartado de todo, así como le dijo al pueblo de Israel, que se apartaran de toda contaminación, que se apartaran de todas las naciones que hacían abominación ante Él, todas las cosas. Dice, ustedes van a ser una nación santa, ustedes van a ser un pueblo que esté apartado solamente por mí, y nosotros por igual manera. Nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Entonces nosotros somos apartados, santificados para Dios, apartados de toda inmundicia, porque Dios no nos ha llamado, dice, a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, dice la palabra de Dios, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Así es que si usted dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre. Si usted está desechando esto, no me está desechando a mí. Yo no estoy predicando mis palabras. Yo estoy predicando la palabra de Dios, como está escrita. Entonces, no es nada mío, solamente soy el portavoz de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado, es el que va a tratar en el corazón de cada uno de nosotros y ustedes, para que usted pueda hacer la voluntad de Dios. Yo solamente soy el portador de Dios, y si usted lo desecha, no me está desechando a mí, sino está desechando a Dios. Así es que nosotros debemos de servir y adorar a Dios en santidad, apartarnos de todo, porque para eso nosotros somos salvos, somos santificados en Cristo. Ese es el tema, salvos y santificados en Cristo, porque Dios es un Dios santo. Jesús, sabemos nosotros que es un Dios todopoderoso. Jesús, el que vino en carne, el Dios que vino y habitó entre nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, y ya con esto termino, la santidad de Dios, la santidad de Cristo, que es mismo, Cristo es mismo Dios todopoderoso. Aunque muchos creen que Cristo no es el Dios todopoderoso, la palabra de Dios a mí me enseña que Cristo es el Dios todopoderoso. Así es que la Biblia dice en Apocalipsis 4:8, dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Y yo ruego a nuestro Señor Jesucristo que sea Él glorificado en todo lo que hagamos, que la gloria y la honra sea para Él. Y que ruego por ustedes que me están viendo, los que me vayan a ver después, ruego a nuestro Señor Jesucristo que nos abra el entendimiento y que nosotros podamos vivir
santificados o apartados para Él, porque para eso Dios nos ha llamado, para ser un pueblo santo. Por eso Él nos salvó. Ahora nosotros tenemos que vivir en santidad porque Dios es un Dios santo. Así que voy a orar para que Dios, darle gracias por todo lo que se ha hecho, lo que se ha predicado, y que esta palabra sea para edificación a todos los que lo escuchen. Así es que vamos a orar, y allá en sus hogares también, si usted oren también por mi persona, para que Dios me dé la fuerza también para seguir adelante y poder compartir siempre la palabra de Dios con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra a ti, Padre, por todo, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que hemos hecho, Señor, en esta hora. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, porque tú eres bueno, y para siempre, Padre, porque tú nos has salvado, no por obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino por tu gran amor, por tu gran misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Bendecimos grandemente a nuestros hermanos que nos están viendo, Padre, por las redes sociales, y aquellos que nos van a ver, Señor. Bendícelos grandemente, bendice sus vidas, sus familias, sus hijos, Señor. Te rogamos que los ayudes cada día a seguir viviendo en santidad siempre y esperando la venida tuya que está pronto en venir, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego y te damos gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, y hasta pronto. Amén.